Curso de Historia Sagrada, Antiguo Testamento, tema 2, descendencia de Adán. Así lo pongo derecho. Buenos días, buenas tardes. Según estáis cada uno viéndome, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la descendencia de Adán, del segundo tema. El otro día contábamos la creación, contábamos el pecado y la expulsión del paraíso y seguimos adelante con el relato. El dibujo que he puesto en la portada es Adán con Eva, con sus primeros niños, trabajando en el campo. Ya parece que tienen todos los conocimientos de la agricultura y de 5.000 cosas más. ¿Eh? Son grabados muy, muy ingenuos, pero muy bellos, ¿no? Como veis, este grabado. El letrero de abajo no lo leo bien, pero viene a decir que ahí está trabajando Adán y Eva. Después de la expulsión del paraíso, empezó para Adán y Eva su dura vida en la tierra al este del Edén. Es un territorio indeterminado, ya que la palabra Edén podía designar Mesopotamia y a los oídos de los israelitas debía sonar a territorio lejano y desconocido, pero lleno de maravillas. Los grabados que ilustran las Biblias antiguas, como el que acabamos de ver, suelen presentarnos a Adán y Eva viviendo en familia como aldeanos. Pero en el fondo sigue resonando el anuncio de las dificultades y penalidades por las que todos tenemos que pasar. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. A Adán le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa, comerás de él con fatiga mientras viva. Brotará para ti cardo y espina y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. De los hijos de Adán y Eva solo se nos habla en primer momento de Caín y Abel, y este Abel sustituido por Set después del asesinato del primero. Estos tres personajes son los que van a interesar en el relato. Más adelante se afirmará explícitamente: tuvieron otro hijo e hija. Sin embargo, como digo, eso es lo que digo, en un intento poco logrado de explicar cómo pudo haber posteriormente familias a partir de ellos, se nos dice en 5.1 al retomar la historia: el día en que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Los creó varón y mujer. Los bendijo y les puso el nombre de Adán. Paréntesis, a los dos. Adán. Adán significa ser humano. El día en que los creó. Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo a imagen suya, a su semejanza, y lo llamó Set. Después de haber engendrado a Set, vivió Adán 800 años y engendró hijos e hijas. Adán vivió un total de 930 años. Bueno, para hablarnos de los primeros hombres y mujeres que hubo en la tierra,
El autor bíblico parece que recurrió a tradiciones de un grupo tribal conocido como los cainitas o kenitas, que es lo mismo, relacionado con otros grupos de la estepa como los recabitas o los mismos israelitas. De los kenitas tenemos algunas noticias en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 15, 19, en Números 24, 21. Bueno, en los apuntes tenéis los números, que son muy pesados. En la Biblia hay bastantes referencias a los kenitas. De los recabitas hay menos referencias. Se habla en Segundo Reyes y en Primera Crónica se habla de ello. Una característica, parece, de todos estos grupos, kenitas, israelitas, recabitas, es que adoraban a Yahvé como Dios. Fijaros que en los apuntes, yo he tomado la costumbre y ya lo haré normalmente, pongo siempre el nombre divino sin vocales. Y, H, W, H, ¿no? De esa manera indico dos cosas. Primero, que las vocales se añaden posteriormente. Y segunda, que es mejor, en vez de leer el nombre divino, decir el Señor cuando se lea en público y en voz alta. Es lo que hacen nuestros leccionarios. En la misa, en la liturgia, cuando se lee la Biblia, incluso en toda la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, siempre veréis que pone el Señor, donde otras Biblias ponen Yahvé. Eso sigue la costumbre de San Jerónimo, que siempre ponía Dominus, Señor, o de la Septuaginta, la Biblia traducida al griego, que siempre ponía Kyrios, el Señor. Bueno, como estas tradiciones yavistas no tenían una referencia a los primeros tiempos de la humanidad, sino tenían referencia a los primeros tiempos de las tribus que las crearon y conservaron, se explica que piensen ya en una humanidad compleja, ¿no? En una humanidad parecida a la de toda la que nosotros también conocemos, ¿no? Una humanidad extendida por muchos lugares, con hombres y mujeres que viven de forma normal, que van adquiriendo experiencia y conocimiento. Por eso no tienen lugar preguntarle al texto. Y entonces Caín y Abel, ¿con quién se casaron para tener hijos e hijas? Mire usted, el texto no, las tradiciones que recoge el texto suponen que ya el mundo está creado. Pero sin embargo el autor las pone aquí. ¿Por qué? Pues porque estas tradiciones nos van a hablar de elementos sumamente importantes sobre lo que es el ser humano. No se había inventado el vídeo en los tiempos de la primera humanidad. El autor insiste en algo que ya hemos dicho. Hay una única humanidad y toda esa humanidad, de alguna manera, desciende de Caín y de Adán y de Eva, luego de Caín y de Set. Y sobre otras preguntas sobre quién eran sus mujeres, pues no contesta. Si queremos inventarnos, pero si inventarnos, tenemos que en un primer momento no está vigente la ley que impide casarse a hermanos, que esa ley tendrá vigencia después, cuando ya sea posible, ¿no? Pero bien, no busquemos en la Biblia lo que no pone, ¿eh? No lo pone y ya está. Las tradiciones sobre Caín son tradiciones de los kenitas, pero que vienen muy bien para explicar la condición humana desde los primeros tiempos.
Y por eso el autor de la Biblia lo pone en el comienzo de los primeros tiempos, a riesgo de que surjan esas incoherencias que siempre han creado tantos problemas a los que no han tenido en cuenta esto, sino que han querido ver en estos relatos un vídeo de aquella época. No hay vídeo. Como estas tradiciones no tenían una referencia a los primeros tiempos de la humanidad, pues dan por supuesto que la humanidad ya estaba extendida por muchos sitios y había muchos hombres y muchas mujeres. Cuando acaba de decir, sin embargo, que había nada más que dos. Pero no importa. Lo que importa es el mensaje que contienen estos relatos. Un mensaje que es verdadero, porque el hombre desde el principio comete pecado, el hombre desde el principio se matan unos a otros, el hombre desde el principio aprende, el hombre desde el principio va creando una civilización, al principio muy lentamente y luego, como ahora, muy aceleradamente. Pero en definitiva, el mismo hombre y la misma mujer, el mismo ser humano. Caín y Abel. En el relato van juntos el asesino y su víctima, que eran hermanos, hijos de Adán y Eva, nacidos fuera del paraíso, al este del Edén. Después de los primeros padres van llegando nuevos seres humanos que, como eslabones de una cadena, llegan hasta nosotros. El propósito del autor que presenta a estos personajes, lo hemos dicho ya infinitas veces y lo diré otras infinitas veces más, es mostrarnos que hay una sola humanidad. Los descubrimientos actuales nos hablan de diversas especies, los neandertales. Ayer mismo leía que parece que hay todavía restos de una especie humana, auténticamente humana, distinta del Homo sapiens en no sé qué isla de no sé qué sitio. Bueno, pues muy bien, muy bien. Pero en definitiva, sean neandertales, sean Homo sapiens, sea el Homo de Flores, o sea el Homo de no sé qué isla, en definitiva hay una sola humanidad. La humanidad es única. Y eso es muy, muy importante, insistirlo. No es una cuestión biológica, es una cuestión de ser. Podría decir una cuestión metafísica, si la palabra metafísica no estuviera ya tan contaminada con tantas historias que no tienen nada que ver. Hay una sola humanidad que ha salido de las manos de Dios, empezando por Adán y Eva. El primogénito de los primeros padres se llamó Caín y su nombre se explica como adquisición, como don o regalo de Dios. La verdad que quiero tener esto dispuesto y no lo consigo. Es que acaba de sonar así un poquillo el teléfono y es posible que de pronto tenga que cortar. Y quiero tener a mano el ratón y el botón de la transmisión. El primogénito de los primeros padres se llamó Caín y su nombre se explica como adquisición, como don o regalo de Dios. El segundo hijo se llamó Abel. Su nombre suena como soplo y hace alusión a lo efímero de su existencia. Es el hijo malogrado por culpa de su hermano. Pero Cristo lo nombrará como el primer justo asesinado, cuya sangre no caerá en el olvido. Dice en San Mateo: así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Caín era agricultor y pastor y Abel pastor.
personificando así los dos grandes estilos de vida de la humanidad antigua que han llegado casi hasta nuestros días, pastores y agricultores. Todavía en las películas del oeste se perciben esas peleas entre ganaderos y colonos ya establecidos y que son agricultores, ¿no? Esos dos estilos de vida de la humanidad que han permanecido. Ahora más bien tendríamos que hablar de un estilo de vida urbano y un estilo de vida rural que va desapareciendo en favor del primero. Caín era agricultor y Abel pastor. Las preferencias del autor se van por el pastoreo, que es el estado de vida ideal en muchos pasajes de la Biblia. Pero en todo el relato que tenemos entre manos, a pesar del origen de las tradiciones que emplea, que son tradiciones urbanas, curiosamente, pues ese mismo autor se muestra autor y agrícola, pero añora el pastoreo, sigue viendo al pastoreo como la edad de oro de la humanidad. Y enseguida se nos dice que Caín y Abel entran en conflicto. Y entran en conflicto, ¿por qué? Pues a causa del culto. Fijaros bien, leedlo bien y veréis como la causa del conflicto es el culto. Caín y Abel ofrecen sacrificios. Abel lo ofrece bien y es bendecido. Caín lo ofrece mal y no es bendecido. Caín dio culto a Dios a su manera, ofreciendo vegetales de forma inadecuada, y su sacrificio no fue aceptado. Abel dio culto a Dios ofreciendo animales según lo que serían luego las prescripciones de la ley, y su sacrificio fue aceptado por Dios. No había ley todavía, porque esta no llegaría hasta que Moisés la recibiera en el Sinaí. Pero Dios, que elige a quien quiere para la tarea que quiere, iluminó a Abel para que hiciera bien las cosas. Génesis 4, 6, 7 contiene un discurso divino que, aunque los traductores hacen lo que pueden, actualmente resulta ininteligible, resulta intraducible. Los traductores hacen lo que pueden y sí lo entendemos, pero es gracias a los traductores. El traductor se enfrenta con un texto que no hay quien lo entienda. Pero en el fondo sí que se entiende algo. Lo que pasa es que el texto recoge una prescripción cultural que había caído en desuso cuando se compuso el Génesis, y los copistas y editores quisieron corregirla de varias maneras con poca destreza, y así llegó a nosotros ese texto oscuro, que sin embargo entendemos como que Dios acepta el sacrificio de Abel y rechaza el de Caín. Caín, envidioso de su hermano, envidioso del bien de su hermano, lo mata. Y lo mató alevosamente, sacándolo al campo, alejándolo de la ciudad, alejándolo de la civilización. El autor del relato no sabe imaginar un mundo sin ciudades. No se dice cómo lo mató. Los ilustradores prefieren poner como arma homicida la quijada de un animal grande o un instrumento de labranza. Otro tema querido por los que representan gráficamente este episodio es el luto de Adán y Eva, apoyándose en Génesis 4:25, que lo insinúa de pasada. Fijaros este grabado. Tenemos ahí a Adán y Eva llorando, desesperados,
ante el cadáver de Abel. Son grabados que intentan interpretar el texto. Los grabados son exégesis, son exégesis antiguas. Exégesis a veces acertada y a veces no acertada. El texto que tenemos es relato, palabra, letra. En cambio, un dibujo es relato gráfico, imagen. Le pasa igual a las películas. Las películas son relatos gráficos que intentan interpretar el relato verbal, el relato sonoro, que es el que está escrito. Y por eso hacen una exégesis, hacen una interpretación que no siempre es adecuada. Yo le temo mucho a los gráficos y a las películas, no porque sea un retrógrado, bueno, a lo mejor lo soy, pero no es el tema. Le temo porque desfiguran el mensaje, inevitablemente. Y sin embargo, para muchos son la Biblia de los pobres, lo mismo que la Biblia pintada en la iglesia de la Edad Media era la Biblia que conocían los pobres, así la gente normal que no ha tenido acceso tranquilo y lento a la Biblia, pues tienen como Biblia de los pobres esos relatos en película, esos relatos gráficos. La continuación del relato nos muestra a Dios interpelando a Caín. El Señor se hace de nueva como si ignorara el crimen y quiere provocar, sin conseguirlo, una confesión del asesino. Curioso, el asesino se resiste, no llega a confesar su crimen. Pero Dios sabe lo que ha pasado, porque las sangres, en hebreo se pone en plural. Y es curioso, pero siempre que encontramos ese hebreo, esa palabra plural, las sangres, en hebreo se refiere a sangre derramada injustamente en un crimen. Y es una sangre que grita pidiendo justicia, que grita pidiendo reparación. El castigo para Caín será el correspondiente a su situación. Ya no podrá ser labrador, sino que tendrá que vagar como nómada de un lado para otro. El labrador tiene que hacerse pastor y queda indefenso. El autor bíblico, olvidando de nuevo que todavía no había más hombres en el mundo, nos dice que Caín tuvo miedo de la venganza que pudiera venir de la familia de Abel. Y esto sirve para decir que Dios no quiere venganza indiscriminada y que la humanidad, aún pecadora y criminal, está marcada por Dios como sagrada. Dios no quiere que cortemos por lo sano. Nunca. Hay por ahí una frase muy bruta que dice que prefiere matar a muchos inocentes con tal de que no quede impune el crimen de algunos. Es la frase que justifica cualquier guerra. Dios no, todo lo contrario. Dios no quiere venganza, y mucho menos venganza indiscriminada. La humanidad, por ser humanidad, está marcada por Dios como sagrada. De todos modos, Caín tuvo que irse desterrado hacia la tierra de Nod, lugar del que no sabemos nada, y anduvo vagabundo con la marca de la violencia sobre su vida. Vuelvo otra vez al tema. Caín tenía esposa. ¿De dónde sale esa esposa? Si nos agarramos a la pura letra del texto bíblico, tenemos que afirmar que era hermana suya. Pero el autor ha olvidado esto.
Ya sabemos que el autor ha recogido un relato que hablaba de la tribu de los cainitas y lo ha situado cronológicamente en los orígenes de la humanidad, para destacar, entre otras muchas cosas, que la violencia en contra del deseo divino ha entrado en la humanidad desde el principio. Mirar este grabado. Gracias, el de arriba. Este grabado bonito. A la izquierda tenemos a Caín ofreciendo una espiga, a Abel ofreciendo una ovejita y la mano de Dios que acepta la ovejita. En la segunda tenemos a Caín matando a Abel y a Dios recriminando a Caín que ya no se atreve a mirar a Dios cara a cara y que tiene que huir. En esta imagen también, a ver si la puedo centrar bien, de un grabado antiguo, tenemos a Caín huyendo avergonzado, teniendo que abandonar su trabajo agrícola y convirtiéndose en un nómada perdido. Set. Dios dio un nuevo hijo a Adán y Eva para que supliera al asesinado Abel, asegurando una piadosa estirpe para la humanidad. Había una humanidad malvada, marcada por la violencia y el crimen, que es la humanidad de Caín, pero hay también una humanidad nueva, piadosa, buena, marcada por la obediencia de Set, que es un trasunto de Abel. Si Abel recibió de antemano el conocimiento de la ley que permitía realizar adecuadamente el culto, Set tendrá un hijo llamado Enos, que conocerá muy anticipadamente también el nombre que Dios revelaría muchos siglos después a Moisés. Yahvé, el Señor. Dios fue hablando de muchas maneras en distintas ocasiones a la humanidad, como dice la carta a los Hebreos, para que nunca faltara totalmente sobre la tierra el conocimiento de Dios y de su voluntad. En Génesis 5.3 se dice que Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo a imagen suya, a su semejanza, y lo llamó Set. La Biblia de Jerusalén, que tiene unos comentarios excelentes, comenta: la semejanza divina expresada por los términos imagen y semejanza no es pues una característica exclusiva del primer hombre y de la primera mujer, a imagen suya los creó, sino que de la primera pareja se transmite a su descendencia. Insisto, la humanidad entera es imagen y semejanza de Dios y por tanto es sagrada y por tanto la violencia contra la humanidad siempre es delito, siempre está mal. Os pongo en los apuntes la genealogía que aparece en la Biblia. Adán y Eva, que tienen 3 hijos, Caín, Abel y Set. De Caín descenderán Enoc, Idad, Mehujael, Matusael, Lamec. Lamec se casa con Ada y Sila. Con Ada tiene a Yabel y a Yual. Y con Sila tiene a Tubal Caín y a Naamán. Y por otra parte, la descendencia de Set, que son Enosh, Kenan, Malalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Bien.
Las largas listas de longevos patriarcas que tenemos en Génesis 4 o 5 y que recogen estos nombres que acabamos de leer, procuran dar la impresión de una humanidad que va llenando la tierra sin dejar de ser única. Dentro de esas listas aparecen pequeñas noticias que nos hacen ver como a la luz de súbitos relámpagos antiquísimas tradiciones y afirmaciones del estatus social y religioso de los pueblos más antiguos. Tenemos una breve genealogía que parte de Caín y contiene bastantes afirmaciones sueltas. Parece que de los cainitas, en la tribu de los cainitas, se acumulan las paradojas y contradicciones. Por un lado, estaban muy ufanos de haber dado lugar a la civilización urbana y a la agricultura, pero eran una tribu de nómadas. Eran vengativos y se sentían protegidos contra la venganza. Adoraban a Dios con el nombre de Yahvé, pero no pertenecían a Israel. Los personajes de los que se dan noticias son Enoc, hijo de Caín, que construyó la primera ciudad a la que dio su nombre. No sabemos nada de esa ciudad. Lamec pertenece ya a la sexta generación después de Caín, pero introdujo la poligamia. Sus mujeres se llamaban Ada y Silá. Una canción nos hace ver cómo se jactaba de su carácter violento e inmisericorde. Ada y Sila, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mi palabra. A un hombre he matado por herirme y a un joven por golpearme. Caín será vengado 7 veces y Lamec 77. Bastante bruto el muchacho. De los hijos de Ada se tienen en cuenta a Yabal, que dio origen a los nómadas y ganaderos, y a Yubal, que introdujo la música y sus instrumentos. Hijo de Sila fue Tubal-Caín, que inventó la metalurgia del cobre y del hierro. Tened en cuenta que la metalurgia apareció muy tarde en la humanidad y era el monopolio de algunas tribus. La metalurgia es un indicio, culturalmente hablando, de la aceleración de la cultura. Ya los tiempos se van acortando. Pero para los antiguos fue el no va más. No sé si lo tengo aquí a mano. En el canto al hombre que hace Sófocles en la tragedia Antígona, ve como uno de los sumum, una de las grandes adquisiciones del hombre, la metalurgia. No hay que irse a los clásicos. Ya la misma Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 28, también la metalurgia aparece como una de las grandes adquisiciones de la cultura del hombre. Pues bien, aquí se atribuye a Tubal-Caín. En esa tribu aparece la metalurgia. Parece que los recabitas y los cainitas y luego los filisteos tuvieron ese monopolio de la metalurgia del hierro que los israelitas tardaron mucho tiempo en adquirir. Aparecen así 3 castas curiosamente distintas: ganaderos, músicos y metalúrgicos. Y me recuerda a las 3 castas tradicionales que eran distintas, de los gitanos, los canasteros, los metalúrgicos, y los más que ganaderos, los de los mercadillos,
lo de las compras y ventas. Las tres grandes castas, ¿no? No lo quiero, no lo quiero carpintero, ni tampoco de la fragua, metalúrgico. Mm, Decían antes, ¿no? Es decir, la humanidad también en la India se distinguió en castas, quizá por estos oficios diversos, ¿no? Bueno, los metalúrgicos ocupaban un puesto muy alto en las castas. Estos metalúrgicos, curiosamente, aparecen en el mural de Beni Hassan, donde un grupo de estas gentes con ganado, fuelles para hornos sobre asnos e instrumentos musicales van a llevar tributo y mercancía al faraón. Este mural es precioso y además es tremendamente ilustrativo. Fijaros que tenemos en la banda de arriba, la gente lleva ganados, lo vemos ahí con unas cabras, ¿no? Que los llevan unas cabras. Y en la parte de abajo vemos a uno que es músico, lleva una cítara. No es un televisor de los extraterrestres, es una cítara, va tocando la música. Y luego encima del burrito va un fuelle que va tumbado en el primer burrito y va de pie en el otro burrito, ¿no? En el de la derecha del todo. Estos nómadas semitas que bajan a Egipto a comprar cosas y a vender cosas y tienen que llevar tributo al faraón, nos muestran esos tres tipos de humanidad: ganaderos, músicos y metalúrgicos. Pero también guerreros, llevan arcos y flechas y otras armas, ¿no? Y nos muestran también ya el Estado, representado por los egipcios, que los conducen para pagar el tributo al faraón. Estas imágenes de la antigüedad dan muchísimo de sí, dan muchísimo de sí para comprender cómo era la humanidad en otros tiempos, ¿no? La genealogía de Set. En la larga genealogía de Génesis 5, las generaciones se van sucediendo literalmente a partir de Set. Es curioso que se repiten algunos nombres de la lista anterior, pero el orden no coincide exactamente y se entiende que son personajes distintos, dado que unos eran descendientes de Caín y otros descendientes de Set. Se puede decir con la Biblia de Jerusalén que este listado de nombres se observa un esquema formal más o menos riguroso. Edad del patriarca, en el momento de engendrar a su primogénito. Años vividos después. Indicación general de que engendró otro hijo e hija. Y duración total de su vida. Ese esquema se mantiene en la presentación de todos los personajes. Quiero añadir una cosa. Sí, la digo ahora, aunque quizá viniera todavía mejor después de lo que sigue, pero ya la digo. Se repiten nombres y se entiende que son personajes distintos. ¿Por qué? Pues porque el autor no inventa nada. Lo que tiene lo utiliza para componer su relato, deduciendo según las tradiciones que ha recibido y organizando los materiales que tiene, pero no inventa nada. Por eso, si necesita personajes, repite nombres, con más o menos fundamento, según las tradiciones que ha recibido. Los organiza, intenta una síntesis nueva que presente en los hechos, pero no inventa nada. Eso es una constante en toda la Biblia. Los autores bíblicos reelaboran tradiciones,
las deducen cosas, interpretan, reorganizan, elaboran, pero nunca inventan. Por eso aparecerán nombres repetidos. Y una prueba de que no quieren inventar es que tienen que enlazar a Adán con ellos mismos, con los escritores. Y claro, los años no dan de sí. Entonces tienen que darle una longitud enorme a las vidas de los patriarcas. Lo que pasa es que ellos parten de unas listas que contenían edades muchísimo más grandes, de 300.000 años, de 400.000, pero ellos no pueden encajarla, porque la cronología de los autores bíblicos quiere encajarse en unos 4.000 años. Entonces no encajan las listas y tienen que poner unas edades que les permitan enlazar a Adán con Noé, y por eso le van a atribuir edades muy largas a los patriarcas. Esas edades son muy grandes, pero no tanto, ya digo, como las de los listas de los reyes sumerios que se han encontrado en los yacimientos arqueológicos de Mesopotamia, que les dan una media de 30.000 años. La razón de estas largas edades en la Biblia es múltiple. Voy a poner 3 razones. La primera ya le he dicho: establecer una cadena ininterrumpida de personas que unen a Adán con Noé, partiendo de los pocos nombres que se disponen. Pero hay que dejar claro que la humanidad es única. Por tanto, no hay rupturas, no hay solución de continuidad, como se dice. No hay ruptura en la continuidad genealógica desde Adán hasta Noé. Segundo, destacar la importancia de los personajes y señalar que están más cerca de la fuente de la vida, que es Dios. Destacar la importancia de los personajes. Si veis los murales del faraón Ramsés, veréis que Ramsés es 5 o 6 veces más grande en tamaño que los demás personajes que aparecen en el mural, y que los enemigos son los más chiquitillos. Los personajes, según su importancia, son más o menos grandes en la representación gráfica. Si veis los cuadros del medievo, cuadros de santos, de la Virgen María, veréis que a veces se representan a los donantes del cuadro como personajillos muy chicos abajo. El personaje grande es el santo, es el importante. El personaje chiquitillo es el donante del cuadro, que es menos importante. Ramsés, el faraón, es el importante. Los otros personajes son chiquitillos. Allí van personajes pequeñitos. Eso es constante en todos los murales de Egipto. Ver algún mural y veréis esas características, ¿no? De faraón grande, los demás personajes chicos. No solo porque el faraón fuera más grande, que parece que sí, que por lo menos algunas dinastías los faraones fueron muy altos. Ramsés en concreto parece que era muy alto para su época. No, a lo mejor medía unos 70, pero para su época eso era muy grande. De todas maneras no era eso lo importante es que el personaje valía más que los otros. Había que destacarlo sobre los otros. Y tercera razón: conforme avanza el mal, en el mundo va disminuyendo la edad de la humanidad. En la edad mesiánica, la vida de los hombres volverá a ser muy larga, como dice Isaías 65:20.
cuando afirma que el que no cumpla los 100 años se interpretará que está malogrado. En la descendencia de Set, quiero destacar esto y con esto acabar el tema, aparece un nuevo Enoc, que ya había aparecido en la descendencia de Caín. En la descendencia de Caín hemos dicho que era fundador de ciudades. Aquí, este Enoc, en la descendencia de Set, tiene tantos días, tantos años como días tiene el año, 360. Bueno, son 365 y 3/4. Bueno, pero el autor de la Biblia no está en detallitos, pero sí dice 360, así a ojo, ¿eh? Los días de un año solar. Tiene 360 años. De Enoc se dice que siguió los caminos de Dios. Es decir, que fue bueno, se comportó correctamente, fue por buenos caminos. Él se ha ido por mal camino, decimos a veces, ¿no? Los caminos son la conducta, el portarse bien o mal. Siguió los caminos de Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. Esta misteriosa desaparición dio lugar a que en épocas muy tardías, ya cercanas a la época de Cristo, se le considerara el objeto o el sujeto, el protagonista de grandes revelaciones y el autor de libros apocalípticos secretos. De los vídeos que me salen cuando me meto en YouTube así a ojo para buscar cosas a voleo, me sale a menudo uno que dice la verdadera historia de Enoch, que cuenta las cosas de verdad, y no las que cuenta la Biblia. Bueno, siempre lo misterioso, lo secreto, puede aparecer como lo más interesante, ¿no? No. Son libros apócrifos, ciertamente. Tendríamos que hablar de los apócrifos y quizás lo hagamos al final del curso. Pero este Enoc que se nombra aquí fue hecho objeto de grandes revelaciones en época muy tardía. La Biblia no se plantea este tema de que Enoc fuera un privilegiado. Bueno, en torno a Enoc actualmente, no solamente lo que cuentan los libros de la época de Jesús, sino lo que cuentan todos los que ahora andan detrás de misterios, de extraterrestres, de ángeles y de mil cosas misteriosas que nos van a revelar la auténtica verdad que no está en la ciencia ni en los libros que nos han dado los académicos al uso, que son los que nos cuentan mentiras, mientras que ellos, los señores estos de los misterios raros, son los que saben la verdad y las que nos la van a transmitir de forma que seamos pertenecientes al grupo de los iniciados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eran verdes y tenían los ojillos chicos. Bien, os digo esto, tengáis cuidado con todas esas cosas, ¿eh? Hay mucha tontería, mucha tontería. Ayer oí, y ya con esto sí acabamos, antes de eso, la corta pero perfecta edad de Enoch se compensa con la edad del patriarca más longevo, Matusalén, su hijo, que alcanzó los 979 años. La genealogía termina con la mención de sus hijos Sem, Cam y Jafet. Y nosotros seguiremos el próximo día con el diluvio. He dicho que iba a contar algo y como tengo la cabeza que tengo, ya se me ha ido, ¿no? Bueno, sí, que vi un vídeo el otro día de una señora que habla de cosas egipcias y habla así con mucho desparpajo y haciendo mucho el tonto y diciendo muchas tonterías y muchas cosas, pero con mucha seriedad, mucha profundidad. Y ella es científica, ciertamente, no
la fe no le da valor, no le da valor a lo que se cree, ¿no? Hay mucha gente así, ¿no? La ciencia es lo último, pero vamos, desde ese punto de vista racional y seria. Y tiene un vídeo que le dedica justamente a decir 5 o 6 características de todos estos libros, o de todas estas historias, o de todos estos vídeos que nos cuentan cosas misteriosas, ¿eh? ¿Mm? Y creo que acierta muy, muy exactamente, ¿eh? Siempre son muy indeterminados, nos cuentan cosas que solo saben ellos, recurren a los misterios, recurren a personajes que vienen de otros planetas, desprecian la ciencia, como si la ciencia fuera invento de gente interesada en engañarnos, ¿eh? Tener mucho cuidado con todas esas cosas, ¿eh? A esos que empiezan diciendo, la ciencia oficial no puede admitir esto que es la auténtica verdad, que es la que tengo yo. Dice usted, no hay más ciencia que la oficial. Los otros son tonterías. A ver si nos enteramos. No tengo aquí la reseña de ese vídeo de esta señora, ¿no? Pero es una chica que habla de egiptología y habla muy bien de egiptología. Muy bien, muy bien. Habla muy seriamente y se aprende con ella bastantes cosas, ¿no? En los videos y todas estas cosas hay muchísima tontería, pero también hay muchas cosas serias, ¿eh? Y muy bien presentadas, y como hechas de gran cosas, de gran valor. Por ejemplo, mis videos. Anda, perdona la tontería última. Nada más, acabamos aquí. Si me dejas acabar, ya.